Bueno, buenos días, chicuelos, chicuelas. Espero que estén bien. Hoy les voy a hablar de la introducción a la quimioterapia antineoplásica. Pues como su nombre lo dice, va a ser una introducción. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a ver como tal todos los medicamentos, pero sí tenemos que saber como los puntos importantes y entonces para ver estos puntos importantes tenemos que ver el programa académico. Entonces, nos marcan cuatro puntos importantes. El primero va a ser las indicaciones para dar la quimioterapia y nos dan cinco situaciones, que es los adyuvantes, los neoadyuvantes, la inducción, los concurrentes a radioterapia y la paliativa. Ahorita, más adelante, pues les vamos a explicar cada una de esas. Bueno, les voy a explicar. La segunda va a ser la clasificación de medicamentos antineoplásicos. Nos dividen en tres grupos. Hablaremos de estos tres grupos como tal, como grupos. No queremos saber específicamente los medicamentos, porque ahorita el programa, pues, son demasiados medicamentos, entonces no queremos saber como cada uno, porque, pues, en primera no tenemos el tiempo y en segunda, pues, qué hueva, ¿no? Bueno, en tercera tenemos las reacciones adversas generales. Vamos a ver estas reacciones adversas por modo de severidad. Vamos a como distribuirlas en leves, moderadas y graves. Y como cuarto punto, bueno, en estas reacciones adversas también llega la toxicidad. Y en cuarto punto, principales interacciones. Este punto no es tan importante, pero lo vamos a ver como en forma de preguntas al final, ya no como tal una lámina, ¿no? Y pues esta parte de acá van a ser como las cosas que nos preguntaron en el DEPA. Entonces eso ya lo veremos más despuesito. Entonces vamos a pasar a la lámina. Ay, bueno, bueno, pues aquí lo tenemos. Me presento, soy este. Y pues otra vez tenemos los puntos de la quimioterapia, bueno, de la introducción y pues las preguntas que nos podrían hacer en el DEPA. Entonces, antes de hablar del tratamiento y de todo eso, tenemos que conocer la patología. Entonces, ¿qué es el cáncer? Tenemos que conocer, pues, la definición del cáncer. Es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. No siempre se van a diseminar, esta diseminación, pues, la conocemos como metástasis, pero lo que sí es la regla, pues, las células del cuerpo que se multiplican sin control. Esto se va a llamar una neoplasia. Ujú. Estas neoplasias pueden ser malignas o benignas. Esto quiere decir malignas como tumores ya como tal el cáncer y benignas como tumores pero que no representan un daño como tal. Ujú. Entonces, también pueden encontrar como hiperplasia celular, pero pues esto no está tan relacionado porque hay muchos tejidos que hacen hiperplasia, ¿no? Por ejemplo, pues en el endometrio cuando pues llega a las fases, pues hay ciertas fases en donde pues hay hiperplasia de este tejido, pero no necesariamente tiene que ser patológico. Ujú. La neoplasia sí o sí debe de ser patológica, ya sea que sea benigna o maligna. Entonces, también que tenemos que recordar lo del ciclo celular, el ADN, los protoncogenes y la apoptosis. Vamos a hablar un poco del cuarto bloque de bioquímica. Entonces, y un poquito de embrio también, porque vimos en embrio muchos genes. Entonces, recordemos cómo era el ciclo celular. Pues que las fases se dividen en G1, en la síntesis y G2 y la mitosis como tal. Entonces aquí nos faltaría una que de este lado está, que es la G0, que es como una fase de latencia de las células, que normalmente ahí está el tejido nervioso y el muscular. Entonces, tenemos la parte G1 que se dividiría como el crecimiento celular o la parte en donde todas las células están normalitas y se quieren como dividir, ¿no? Entonces va la síntesis, que es donde se replica el ADN, G2, donde se replica todo lo demás y como que se está preparando para la mitosis. Y como tal, la mitosis, que pues como sabemos la definición de la mitosis es que de una célula madre, pues se divide en dos células hijas, ¿no? Y pues se dividen en todas estas fases, no es tan importante saberlas, pero pues importante como tener ese conocimiento general, ¿no? Y pues también es importante los puntos del control del ciclo celular. Esto como recordarán lo vimos en embrio. Y pues en general tenemos como tres importantes. Hay otra que está como por acá, me parece. Pero bueno, el punto de control de G1 que lo que hace es decir la célula, pues estoy creciendo bien, tengo todos los nutrientes necesarios, toda la energía necesaria. Sí, bueno, seguimos. Y cuando sigue de aquí, pues se podría decir que tiene que completar sí o sí este ciclo celular. Si dice que no, pues entra en una fase de latencia que sería la G0, ¿no?
Luego va la síntesis, todo normal. Me parece que por aquí hay como un punto de restricción, no estoy muy seguro, pero pasamos a la G2, que es donde está el punto de control de G2, que ya como tal es para entrar a la mitosis. Dice, el ADN que dupliqué está correcto, está entero, pues no hay fallas, todo chido, ¿sí? Bueno, pues pasamos directamente a la mitosis, que es donde nos viene a interesar este punto, ¿no? Van a encontrar como ciertas estrellitas, que es como las cosas importantes que teníamos que saber. Luego hay otro punto de control, que es el punto de control del uso, que no es tan importante. Bueno, sí es importante pues conocerlo, pero no es tan importante conocerlo pues, aquí. Pero pues es un punto de control donde son los microtúbulos que se agarran las cromátidas hermanas y pues tiene que, como que cada microtúbulo tiene que estar unido a algo y si no, pues esa célula entra en apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que queremos replicar a final de cuentas? Pues además de todos los aparatos de Golgi, las mitocondrias y todo eso, pues en general el ADN, ¿no? Que es lo que mantiene viva la célula, lo que le dice qué proteínas dar, qué transportadores tener, ¿no? Entonces podemos tener una generalidad del ADN acá, pues sabemos que es de doble hélice, que las adeninas se combinan con las timinas y las citosinas con las guaninas, ¿no? Y pues que el esqueleto es un azúcar fosfato. Es importante saberlo. Pero ¿cómo se sintetiza o se duplica el ADN? Bueno, pues tenemos la replicación. Aquí pues unos flashbacks del bloque 4 de Bioca, que pues tenemos todo esto sobre las cadenas retrasadas, las cadenas adelantadas, las proteínas que participan acá como la ligasa, la polimerasa, los cebadores, los primers, la helicasa, la topoisomerasa. ¿Es importante que nos sepamos otra vez toda la síntesis de ADN? Pues no, solamente que nos acordemos como de todas las proteínas que conlleva esto, porque que falle el ADN es muy raro que falle. Y como sabemos, tenemos muchísimas formas de repararlo. Tenemos las polimerasas tipo 1, tenemos lo de la escisión de nucleótidos y todo este tipo de cosas que cuando detectan un cambio dicen, oye chavo, tenemos que corregirte o si no te tendremos que mandar con San Pedrito. Bueno. Es como la generalidad del ADN y también tenemos que saber lo que es un protoncogen. Recordemos que un protoncogen es una proteína que normalmente nos va a ayudar a la proliferación celular. En este caso les voy a poner el ejemplo del protoncogen RAS. Pues RAS activa, es un receptor de tirosina que cuando se activa se fosforila y pues existen dímeros y activa toda una cascada de señalización. No sé si se acuerdan, pero pues esto lo vimos un poquito en Inmuno de bloque 2. Y pues, ¿qué es lo que quieres al final hacer RAS? Pues ayudar a la transcripción, ayudar que este ADN se replique. Entonces, ¿qué pasaría cuando no regulamos este RAS? Pues tendríamos un oncogen como tal. Y este oncogen ya sería como algo malo porque nos está proliferando esta célula muchísimo, 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 muchísimo. Entonces vamos a generar pues una neoplasia, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay anormalidades en todas estas dos? Pues bueno, tenemos algo muy bonito y que pues la supervivencia nos hizo tener todo esto, que se llama muerte celular programada o apoptosis. En este caso no nos concentraremos en la necrosis porque esto ya es más patológico, pues de otras infecciones como la isquemia, el trauma, infecciones por toxinas o por radiación, que a lo mejor esto sí nos conviene, pero un poquito más en la quimioterapia pues de radiación, ¿no? Y pues tenemos como tal la apoptosis, que es una muerte celular programada. Hay una dependiente de caspasas, como bien sabemos, otra por las granzimas y las perforinas, que es la independiente de caspasa, que puede ser por receptores de muerte, por autofagia, o pues por estos que acabamos de decir, ¿no? Entonces, ¿y si todo falla? ¿Y si verdaderamente tenemos tan mala suerte que todas las partes reguladoras de este sistema fallan? Pues ya tendríamos como tal la neoplasia, ¿no? Y pues ya depende de si sea maligna o benigna, pues según tu suerte. Y pues según también los genes. Entonces, ahora sí empezaríamos con la farma, lo que nos interesa. Nos piden las 5 indicaciones para la quimioterapia. ¿Cuándo tenemos que administrar esta quimioterapia? Pues en general son 5. Es muy complejo, demasiado, demasiado complejo, pero solamente tenemos que saber definiciones aquí. Entonces, voy a explicarles 4 porque esta última, que es la concurrente a radioterapia, es como que pues su nombre lo dice, ¿no? Concurrente a la radioterapia. Tiene que ser conforme a la radioterapia para que el tratamiento sea lo más eficaz posible. Entonces, vamos a hablar de las otras. Adyuvante. Su nombre lo dice, ayuda. ¿Y cuándo ayuda? Va a ayudar después de la cirugía.
Ujú. Entonces tenemos una, no sé, que le extirpan un tumor de mama a la persona y le empiezan a dar medicamentos quimioterápicos, ¿no? Antineoplásicos. Pues esto sería un adyuvante. Más después vamos a tener unas situaciones como para que aterricemos bien en esta idea. Un adyuvante que igual ayudaría, pero neo, asócienlo como nuevo, ¿no? Entonces sería nuevo, si no ha recibido ningún tratamiento antinoplásico, va a ser antes de la cirugía y va a ayudar pues al cirujano oncólogo o al cirujano a que pues me extirpe el tumor, ¿no? A que reduzca a lo mejor la masa, a que pues se haga más viable, que no tenga tantos vasos sanguíneos y riesgo de hemorragia. Y vamos a tener la inducción. La inducción es una remisión rápida. Queremos acabar esto rapidísimo y normalmente lo van a encontrar en situaciones de leucemias mieloides, leucemias múltiples, todo este tipo de cosas. Y la paliativa, que pues su nombre lo hemos visto en muchas cosas, los cuidados paliativos, la unidad de cuidados intensivos. Esto ya es en cánceres terminales, en cánceres que están muy avanzados y donde el riesgo-beneficio pues es muy alto el riesgo y el beneficio es muy poco y solo se quiere mejorar la calidad de vida. A lo mejor ya no se usan tanto como tal antineoplásicos, sino ya glucocorticoides para que el paciente no sufra mucho, pues a lo mejor unos opioides para que pues no sufra tanto dolor. Esto ya tiene que ver un poquito más con pues, el humanismo, ¿no? Entonces, estas cuatro y las concurrentes a a la radioterapia son las importantes que necesitamos saber. Ahora, ¿cómo sabemos los grupos de medicamentos? Bueno, en general tenemos tres grupos que acá nos lo marca pues el departamento, que serían los citotóxicos, los dirigidos y los inmunológicos. Los citotóxicos es el que más vamos a necesitar saber. ¿Por qué? Porque es un montón, son demasiados. Y actualmente los dirigidos también están creciendo bastante con esto de las nuevas tecnologías y el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales. Entonces, los citotóxicos siempre van a actuar en el ADN. Por eso es importante saber los ciclos celulares y por eso es importante saber cómo en general de qué se conforma el ADN y qué proteínas se utilizan para la síntesis. Porque, por ejemplo, el metotrexato es uno de ellos. El metotrexato es un inhibidor de las enzimas que ayudan al ADN a tener este folato. Ujú. Entonces, inhibe esto para que se impida esta replicación del ADN. Y la ciclofosfamida es un tipo de antiquelante, alquilante, me parece alquilante, que también ayuda como a detener esta replicación del ADN, ¿no? Y los quimioterapéuticos dirigidos son blancos moleculares específicos, es decir, va a actuar en receptores específicos, como por ejemplo la tirosina sinasa de Bruton, puede ser el JAK1, el JAK2, también tenemos el MET, tenemos muchísimos, también el HER2 Neu y pues esto es un blanco molecular específico, es decir, su nombre lo dice. O sea, el nombre de los medicamentos está súper raro, pero el mecanismo de acción literal es el fármaco. Inhibe la tirosina sinasa, pues ¿qué hace? Pues la inhibe. ¿Para qué? Pues para que no se replique la célula. Y la quimioterapia inmunológica solamente en este momento necesitamos saber dos. Digo, están creando muchísimas. Actualmente existe algo que se llama las TCAR, que son como unos linfocitos T que les ponen unos antígenos específicos para que específicamente maten células neoplásicas. En este caso solamente necesitamos, como pues bien sabemos en inmunología, unos inhibidores. ¿Qué van a inhibir? Pues la PD-1 y la CTLA-4. Pues recordemos que estas nos ayudaban como a eliminar o hacer anergia a los linfocitos T. Entonces, si yo inhibo lo que me mata a los linfocitos T para que no chambeen, pues van a chambear excesivamente. Entonces, me van a ayudar a reducir este tumor, ¿vale? Y pues aquí tenemos este diagrama que es del Guyton, del Guyton, del Goodman, perdón. Este es importante, pues no, pero es bonito que sepamos como de que existen o dónde pueden atacar, ¿no? De la G1 a la fase S, en la fase S, de la S a la G2, en la mitosis, y que son como las importantes. Por ejemplo, podemos ver que aquí está el metotrexato que actúa en la fase S porque pues actúa en enzimas que ayudan a la síntesis del ADN. Ujú. Y pues aquí tenemos como un ejemplo de un anticuerpo monoclonal que pues se va a pegar a la célula cancerosa y pues le va a presentar los antígenos a la célula T. Siento yo que esto está un poquito mal, pero bueno. Y pues bueno, ahora necesitamos saber de los grupos que ya tenemos anteriormente, que son como los generales, ¿qué ejemplos tenemos? Bueno,
Como sabemos, los citotóxicos van a ser como los generales, los que necesitamos saber más. Entonces tenemos un grupo que son los alquilantes y los derivados del platino. De los alquilantes tenemos como ejemplo a la ciclofosfamida, que es por excelencia la más famosa. Y por los derivados del platino, la más famosa que hay, la que más se usa actualmente es el cisplatino. Ujú. Tenemos antimetabolitos, es decir, no queremos crear metabolitos para que ayuden a mi síntesis de ADN y así pues reducir el número de células neoplásicas. Y en este ejemplo tenemos al metotrexato y al 5-fluorouracilo. Este es un análogo de uracilos que se pega y que cuando lo lee la maquinaria del ADN dice como de, oye, pues esto ya se terminó. No, pero pues está mal. Ah, pues mátalo. Y tenemos también productos naturales. Hay dos importantes que son los derivados de la vinca, como la vincristina, y los antibióticos, como la dactinomicina. ¿Se los tienen que saber? ¿Se los tienen que aprender? No. El departamento no pide que te aprendas ningún fármaco. Quiere que te aprendas el grupo y para qué sirve ese grupo. ¿Y para qué sirven los citotóxicos? Pues para dañar el ADN. Y también tenemos los dirigidos, ¿no? Que lo podemos dividir como en tres grandes, que son los factores de crecimiento celular y receptores en células cancerosas, como el inhibidor de HER2-Neu, y también de proteínas sinasas intracelulares, como los inhibidores de RAS, los de la tirosina sinasa de Bruton y entre otros. Hay muchísimos. Lo pueden ver en el índice de los capítulos del Goodman y verdaderamente son demasiados, demasiados. Y también tenemos como angiogénesis tumoral, que eso tiene que ver con los factores de crecimiento de endotelio vascular. Ujú. Entonces es importante que me sepa todos los medicamentos y como en qué se dividen. Pues todos los medicamentos no, verdaderamente con que te sepas como un ejemplo de cada uno y ya. Y pues ¿para qué sirve? No necesitas saber cómo actúa, cómo se lo tienes que poner, porque es una introducción. No queremos saber en este momento tal cual un régimen terapéutico. Ujú. Bueno, y ahora vamos a pasar a la penúltima parte. Este, este tema se ve que está súper largo, pero verdaderamente como es una introducción, es sencilla. Entonces tenemos las reacciones adversas por la severidad. Igual es importante que las conozcamos. Entonces, las leves se van a caracterizar por síntomas leves como si fuera cualquier medicamento, pues que no sea un antineoplásico, ¿no? Pues náuseas y vómitos, como por ejemplo, no sé, ahora que vimos metformina, pues cualquier medicamento, si se dan cuenta, puede causar la fatiga leve, que incluso se puede dar como en inhibidores de la MAO y todo esto, y alteraciones del gusto, como por ejemplo en caso de los antibióticos, ¿no? Que a lo mejor lo agrio ya no te sabe tan agrio y te sabe un poquito más dulce, pues es como raro, ¿no? Entonces, estas reacciones adversas, que son como las que los pacientes refieren más, pues son las más leves. ¿Por qué? Porque además no interfiere como tal en la vida del paciente. A lo mejor sí se siente muy cansado o un poquito cansado, pero pues no es como que se sienta tan mal. Las moderadas ya podemos ver un daño como tal a tejidos a lo mejor sanos o a zonas específicas, como por ejemplo la alopecia, que creo que es lo más característico del tratamiento del cáncer. Si se dan cuenta, aquí tenemos como placas alopécicas, que no necesariamente tiene que ser por una infección, sino porque estos tratamientos citotóxicos actúan en las células que proliferan demasiado. Entonces, como el cabello y la piel son zonas que pues a cada rato se están como pues creando nuevas células que están descamando y todo esto, pues obviamente va a afectar a los folículos y pues donde tenemos más folículos en todo el cuerpo, pues en la cabeza. Entonces es donde más se va a ver. Y esto ya es una reacción adversa moderada, porque ya podemos ver que células que no necesitan necesariamente como dañarse, pues ya se están como degradando. También tenemos la neutropenia, este es otro ejemplo, y la mucositis oral, que parece como un tipo de cándida, pero es más característico porque esta sí está muy bien delimitada. Ujú. Y parece como si fueran lesiones, como quemaduras, que están cicatrizando. Y ahora tenemos las graves. Aquí sí es que pone en riesgo la vida. Si no se hace nada contra esas reacciones graves, el paciente, pues independientemente del cáncer, pues puede morir. Como por ejemplo tenemos la neutropenia febril, que pues es de tan bajo que están los neutrófilos, no pueden atacar nada y pues cualquier cosita que entre al cuerpo desencadena una inflamación muy enorme. Tenemos el daño miocárdico. Específicamente, este es importante que sepan que solamente, bueno, no solamente, pero se da más en las antraciclinas. Ujú. Es muy común que las antraciclinas generen este daño miocárdico.
muy, muy común. Tenemos la anafilaxis, que pues en este caso la anafilaxis es por urticaria y un cerrado bronquial, ¿no? Y pues tenemos que tratar a este paciente con adrenalina y con corticosteroides porque si no este paciente pues, fallece. Y tenemos sepsis o septicemia. Por los neutrófilos bajos, el sistema inmune está demasiado, demasiado ocupado en la neoplasia. Los nutrientes que tú consumes pues ya están todos yéndose al tumor. Hay angiogénesis en el tumor, entonces pues hace que todo esto sea predisponente a una sepsis, que las infecciones sean muy recurrentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, ahora vamos a ver la toxicidad. La toxicidad se va a dividir como en cuatro partes súper, pues diría que específicas, pero pues no se puede presentar como en todos los pacientes. A lo mejor tenemos una inmediata que puede estar en las precoces o una precoz que está en la retardada o una retardada que está en la tardía, pero se van a dividir por temporalidad, por tiempo. Las inmediatas me van a suceder de minutos a horas. No va a pasar un poquito más, a lo mejor pues 12 horas, ¿no? Y las más comunes son hipersensibilidad, náuseas, ay, creo que no se ve mi cursor, náuseas y vómitos y la flebitis, porque pues la mayoría de estos antinoplásicos se administran por vía intravenosa. Entonces, pues en la parte en donde pican al paciente, pues puede generar una irritación y una flebitis. Las precoces, normalmente las vamos a dividir como, bueno, por tiempo, por días, semanas. El paciente me va a referir que, pues hace una semana que estuve en este tratamiento y de repente, pues se me empezó a caer el cabello, ¿no? Es como lo más común, son los síntomas que más necesitan saber, que normalmente es la mielodepresión, la mucositis que ya vimos arriba y la alopecia. Las retardadas las vamos a ver en semanas a meses y pues las más comunes va a ser neutropenia, la toxicidad pulmonar subaguda, no como tal una infección pulmonar o una afección pulmonar o una fibrosis pulmonar, pero vamos a ver que al paciente le va a costar mucho respirar, que a lo mejor puede generar un edema en el pulmón y pues es como este tipo de toxicidades asociadas a estos antineoplásicos. La insuficiencia renal y la insuficiencia hepática van a ser leves, en este caso, pues por todos los metabolitos tan dañinos que crean y porque pues el hígado también es uno de estos células que se regenera tan poquito rápido, ¿no? Y las tardías, pues vamos a generar, normalmente lo vamos a ver en pacientes que ya tienen años con estas terapias, y pues va a ser la cardiotoxicidad crónica, que como ya vimos, lo puede dar las antraciclinas. Neoplasias secundarias, es muy común en pacientes de que están recibiendo alguna terapia contra un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, que después con su tratamiento generen una neutropenia y después una leucemia, y pues esto, pues, es muy malo. También tenemos la fibrosis quística como otro ejemplo, pues son afectaciones que a lo mejor son un poquito específicas, que no se puede dar en todos los pacientes, pero que es importante como clasificarlas así. Entonces, las inmediatas no ponen necesariamente la vida en riesgo en ese momento. Las precoces pueden generar una complicación, pero se pueden tratar, no son son más incómodas que otra cosa. Las retardadas ya pueden poner en riesgo la vida del paciente, la toxicidad pulmonar, la insuficiencia renal si el paciente ya tenía una tasa de filtración baja a lo mejor, o la neutropenia si no tiene todas sus vacunas, puede ser, ¿no? Y las tardías que son complicaciones muy graves, son toxicidades que pues buscamos otra terapia, ¿no? Como pues ya daño a órganos blancos como el corazón, pues la sangre como tal, las neoplasias y pues los pulmones, que son como los más importantes. También refieren algunos una neurotoxicidad, que se les entumen las manos, que ya no pueden mover las manos, que ya no sienten las mismas cosas, que les duele la cabeza cada rato y este tipo de cosas. Y bueno, es como importante lo que tienen que saber de la introducción. Recordemos, vamos a regresar otra vez al programa, pues queremos saber las generalidades de todo esto. Entonces ya cubrimos la mayor parte. Todas estas ya las cubrimos. La clasificación de los medicamentos, recordemos, citotóxico, ADN, terapia dirigida, anticuerpos monoclonales y quimioterapia inmunológica para los linfocitos T específicamente o algunos linfocitos B. Las reacciones adversas generales, ya las vimos, náuseas y vómitos que son como leves, neutropenia que puede ir de moderado a grave, el daño miocárdico que siempre va a ser grave o por toxicidad tardía, y la neuropatía inducida por quimioterapia que puede ser de moderada a grave igual, y la alopecia que es moderada.
Las reacciones adversas las clasificamos por leves, moderadas o graves. Esto, pues la severidad. Leves que no ponen en riesgo al paciente, moderadas que pueden generar un daño y las graves que ya están generando el daño y ya se ve la repercusión en el paciente. La toxicidad puede ser dividida por cuatro, esto por tiempo. Puede ser inmediata, de minutos a horas, como una hipersensibilidad al medicamento, al fármaco. Precoz, que puede ser de horas a días, y puede ser, por ejemplo, lo que es la alopecia, ¿no? La retardada, como la neutropenia, y la tardía, ya como tal, un órgano blanco, el corazón, una leucemia secundaria a este tratamiento, o pues la fibrosis quística, ¿no? Y las interacciones farmacológicas con la terapia, ahorita las vamos a ver, esta todavía falta, entonces le vamos a poner ¿no? Vale. Y ahora sí, vamos a ver. Bueno, ya sé todo esto, pero ¿cómo me lo pueden preguntar, no? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué tengo que conocer? ¿Qué tengo que, pues, descartar en todo caso para contestar las preguntas? Bueno, pues las indicaciones de terapia en viñetas clínicas. Ahorita vamos a ver unas. Los ejemplos son un paciente que se le diagnostica hace poco y pues es un tumor un poquito grande y el cirujano decide administrarle un antinoplásico para después llevar a la cirugía. ¿Qué tipo de indicación fue la que dio el cirujano? No, pues que dio una indicación neoadyuvante. ¿Por qué? Porque se dio un medicamento antes de ingresar a la cirugía, ¿vale? Vamos a asociar los grupos de medicamentos con la fase del ciclo celular en el que actúan. Es importante que yo me sepa todos los grupos citotóxicos para saber en dónde actúan. No. Ahorita les voy a dar los tips. Vamos a relacionar blancos farmacológicos y mecanismos de acción con los grupos de medicamentos antinoplásicos. Pues justamente, si los citotóxicos, nosotros sabemos que la ciclofosfamida es un citotóxico, ¿en dónde va a actuar? En el ADN. ¿Cuál sería su mecanismo de acción? Algo que esté relacionado al ADN. Ujú. Si tenemos una terapia dirigida, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal anti-IgS como el omalizumab, ¿no? Digo, no es un antinoplásico, pero es un anticuerpo monoclonal, pues sabemos que va a actuar específicamente en un receptor. Entonces ya sabemos como qué grupo de medicamentos tenemos, ¿no? Vamos a identificar las reacciones adversas frecuentes, ya las vimos hace rato, eso prácticamente ya lo descartamos. Queremos saber las generalidades, no queremos saber este grupo que me puede provocar. Y el perfil de interacciones, precauciones y contraindicaciones, esto también lo vamos a ver ahorita. Y la categoría de embarazo, ¿no? Entonces, dejamos la lámina por un lado. Prácticamente esto sería todo, pues, de lo que se tienen que saber. Y ahora vamos a ver cómo contestamos las preguntas, ¿no? Entonces, de ese lado vamos a pasar a las Anquis, que son como los ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a ver desde aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál de estas siguientes no es una indicación habitual de la quimioterapia? Pues tenemos adyuvantes, no adyuvantes y los preproadyuvantes. Nosotros sabemos que los adyuvantes y los neoadyuvantes pues sí existen, pero los prepro pues no. Entonces descartan completamente eso. Aquí tenemos un ejemplo. En un paciente con cáncer avanzado, cuyo tratamiento solo pretende aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida, ¿de qué tipo de quimioterapia hablamos? ¿Adyuvante, paliativa o concurrente? La paliativa. Sabemos que todo el tratamiento que mejore la calidad de vida en un cáncer que ya no buscamos como erradicarlo, va a ser paliativa. Ahora, según la clasificación mencionada, la quimioterapia biológica o terapia dirigida se caracteriza por atacar dianas moleculares específicas, dañar el ADN o inhibir la síntesis proteica. Si se dan cuenta, la C y la B son prácticamente como las mismas. Estas vienen a ser parte de los citotóxicos y solo quedaría las dianas moleculares. Ujú. Entonces, eso ya, igual por descarte y porque saben que los anticuerpos, pues atacan dianas moleculares, ¿no? Atacan los antígenos. Bueno, ¿cuál es el principal peligro de administrar una quimioterapia antinoplásica en el primer trimestre del embarazo? Pues sí o sí va a ser la teratogenicidad. Nada de que aumenta las náuseas ni menor efectividad sobre el tumor. Siempre vamos a ver normalmente en los embarazos, pues el daño que le puede ocasionar al bebé, al, bueno, al feto. En este caso, pues la teratogenicidad siempre va a estar ahí presente. La quimioterapia antinoplásica va a estar contraindicada sí o sí para el embarazo, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes anticuerpos monoclonales se dirige específicamente contra el receptor GR2? Esta es una de esas preguntas que ustedes dicen, pues es innecesaria, ¿no? Si yo no quiero saber los medicamentos, pues ¿para qué?
Pues para que lo tengan, a lo mejor, que sepan que si ven a lo mejor un trastuzumab, pues sea de HER2. Pero estas preguntas, yo espero que no se las pregunten, que no nos la pregunten, porque sí están de que te tienes que saber los medicamentos y eso no es como lo que quiere el departamento. Queremos saber las generalidades. Y esta es una de ellas, por ejemplo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la tirosina? Por ejemplo, el imatinib. Pues aquí ustedes van a empezar a razonar. Bueno, me pide el mecanismo de acción, me pide qué hace. Ahora, ¿qué medicamento es? ¿A qué grupo pertenece? Porque nosotros lo queremos dividir por grupos. Entonces, es un inhibidor de la tirosina. Ah, pues la tirosina es un receptor. Si quiero, no es un receptor no es en el ADN, o no, pues prácticamente no es citotóxico. Entonces ya descartamos eso. Ya descartamos que no va hacia los linfocitos T. Entonces, bloquea la polimerización de tubulina, inhiben las enzimas clave o impiden la fosforilación de proteínas intracelulares esenciales para la proliferación. Una, saben que es la más larga, entonces a lo mejor y puede ser esa, ¿no? Dos, pues las enzimas clave y la polimerización de tubulina se da más en los citotóxicos, entonces descartamos completamente esa, porque nuestro fármaco no es un citotóxico. Entonces, pues nos quedaría la C. Ujú. Los inhibidores de topoisomerasa, por ejemplo, erinotecan y el tepotecan, ¿cómo actúan? Pues inhiben la topoisomerasa. Entonces, ¿dónde actuarán? En el ADN. ¿En qué parte del ADN? Esto ya viene un poquito de bioca, como que tienen que integrar eso. Entonces, bloquean la formación de microtúbulos, pues sabemos que la topoisomerasa no hace eso. Interfieren en la relajación y desenrollamiento del ADN, pues sí, es lo que hace una topoisomerasa. Y estimula la síntesis de ADN en células normales. Pues no, no la estimula, al contrario, la inhibe, ¿no? Entonces ya descartamos la C y la A, quedaría la B. Un ejemplo de reacción adversa grave relacionada con la quimioterapia antineoplásica es cansancio leve, estreñimiento ocasional o neutropenia severa. Entonces, todo lo que ustedes vean severo, grave, o pues que de plano ustedes digan, no, es que si le pasa algo así muy pequeñito se puede pues, fallecer la persona, pues a lo mejor ya es una reacción adversa grave, una toxicidad tardía. Ujú. En este caso tenemos la neutropenia severa, también como puede ser a lo mejor una cardiotoxicidad, una infección pulmonar. ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera terapia dirigida o biológica? Aquí tienen igual, descarte. Si la ciclofosfamida les dice que es un agente alquilante, ustedes saben que estas son citotóxicas, igual que el cisplatino, es un compuesto de platino. ¿Qué nos tiene que decir? Una, que tenga un nombre raro, como rituximab, y otra, que te diga antital proteína. Por ejemplo, en este caso es un anti-CD20. Ujú. Ya sabemos que esta es una dirigida porque va específicamente a ese receptor. Y ya, descartan las otras dos, entonces es esta. ¿Cómo se define el efecto sinérgico entre dos agentes antinoplásicos? Fácil. La combinación produce un efecto mayor que la suma de cada fármaco por separado. Ujú. Es sinergia. Son como cositas de inmuno que ya las refieren como a farma. Entonces, esta es como una integración de lo poquito que vimos en bloque 2 de inmuno. Principal objetivo de la quimioterapia antinoplásica de tipo paliativa. Pues, ¿qué queríamos saber de la paliativa? Pues que mejora la calidad de vida. Todo lo que mejora la calidad de vida es paliativo. Todo, todo, todo. ¿Por qué la neutropenia inducida por quimioterapia aumenta el riesgo de infección? Pues por la disminución marcada de neutrófilos, pues esto lo saben por inmuno, pues de que no hay inflamación, no hay como la primera respuesta inmune. Entonces, son preguntitas que pueden venir así, son como ejemplos. Por ejemplo, la neuropatía periférica inducida por quimioterapia. ¿Cómo se presenta? Pues por dolor y hormigón en extremidades, pues las parestesias, normalmente. La debilidad muscular localizada y la disfunción cognitiva son síntomas ya muy graves y son más que nada centrales, porque ya vamos de un daño medular o del sistema nervioso central. Y acá nos hablan de periféricas. Todo lo que sea periférico, refiéranlo como a las partes lejanas del cuerpo, en este caso las parestesias en extremidades, ¿vale? Vamos a ver, la quimioterapia antineoplásica adyuvante, ¿cómo se administra? ¿Cómo se administraba? Dijimos que ayudaba después de la cirugía, ¿no? Entonces vamos a ver, durante la radioterapia, pues no, para eso están las concurrentes a radioterapia. Después del tratamiento quirúrgico para eliminar la micrometástasis, sí, de hecho sí, se da después del tratamiento quirúrgico. O antes de la cirugía. Ah, pues no. Sabemos que antes de la cirugía es el neoadyuvante. Entonces, queda marcada la B, ¿no? Ahora, los anticuerpos monoclonales anti-HER2, como el trastuzumab, se dirigen específicamente contra, pues su nombre los dice, anti-HER2.
no tienen que buscarle de más, pues el receptor HER2 son las humorales y ya. En las células siguientes pueden estar contraindicada la quimioterapia citotóxica. ¿Cuál es la primera contraindicación y la más importante? El embarazo en el primer trimestre. Ujú. Lo demás, pues del estadio, pues no necesitamos a los estadios, o con leves alteraciones electrolíticas, pues para eso están las soluciones que le podemos dar al paciente. Los alcaloides de la vinca, como la vincristina, bloquean la polimerización de microtúbulos, actuando sobre qué fase del ciclo celular. Pues sabemos que los microtúbulos en dónde se ven, pues en la anafase, ¿no? Ya específicamente en la anafase, que es donde jalan las cromátidas. Pero, pues su nombre nos dice polimerización de microtúbulos, entonces va a ser en la fase de la mitosis, no va a ser en la síntesis de ADN, porque no nos están diciendo en la replicación, o no nos están diciendo en el crecimiento celular, como en la G1. Ujú. Son cositas súper chiquitas que a lo mejor, pues, si las pasan por alto, pues pueden confundirlas mucho. Pero si saben como lo anterior, como la generalidad, la contestan facilísima. Los antimetabolitos como el metrotexato o el 5-fluorouracilo, ¿cómo actúan? Ah, bueno, pues vimos específicamente, son antimetabolitos. Actúan en la fase S. ¿Por qué? Bueno, pues sabemos que es el autolímite específico de la fase S. Por ejemplo, aquí tenemos al metotrexato y a la mercaptopurina, pero aquí también entraría la 5-fluorouracilo. ¿Y por qué en la S? Pues porque estamos hablando del ADN como tal. Queremos quitar, son antimetabolitos, son anti, pues sí, inhiben los metabolitos para que se empiece como a generar más ADN y pues queremos reducir las células neoplásicas o las cancerosas. Entonces, ¿cuál de las siguientes reacciones adversas es típica de la terapia con anticuerpos monoclonales? Las fiebres y las reacciones de tipo infusión o estas también se les llaman como, mm, me parece que es anafilaxia inducida por infusión de fármacos, pero pues es eso. Entonces, son de intensidad leve a moderada y se desarrollan durante la infusión o algunas horas después. Y comúnmente se asocian con un complejo de escalofríos, fiebre, náusea, astenia, dolor de cabeza, erupción cutánea y prurito, como un tipo de hipersensibilidad, vaya. Entonces, una neuropatía no la va a dar una terapia con anticuerpos monoclonales porque justamente son esos, son dirigidos. Y una mucositis ulcerativa es muy poco probable que la producen porque no va a ser como dañar específicamente como a las células de la lengua, a menos de que pues, sea un tumor de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo actúan principalmente los anticuerpos monoclonales? Ya la vimos, bloquean receptores o ligandos específicos en la superficie celular. No actúan en el ADN y mucho menos en la mitosis, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes reacciones adversas es particularmente frecuente en los antineoplásicos citotóxicos? La alopecia. ¿Y por qué? Simple. Todo lo que ustedes vean con tejidos que se regeneren muy rápido, como algunas células gastrointestinales, como pueden ser los del intestino delgado o del estómago, y de la piel y de los folículos, que pues prácticamente a cada rato está creciendo nuestro cabello, y nuestras uñas y nuestra piel se está descamando cada rato. Entonces van a haber lesiones en la piel se va a ver muy, muy seca, el cabello se va a empezar a caer. ¿Por qué? Pues porque son células que a cada rato se están regenerando. Entonces, es común que veamos estas reacciones adversas en la alopecia, que las uñas se vean súper mal, que se vean como si estuvieran mordidas, como si se estuvieran cayendo. Las vemos sin color, vemos la piel súper seca, pues por lo mismo. Ujú. Porque pues lo que queremos, pues que otras cosas están proliferando así súper cabrón, pues el tumor. Entonces queremos atacar el tumor, pero es esta reacción adversa la que provoca, pues en las células, tal vez no neoplásicas, pero que se regeneran a cada rato. Entonces, ¿cuáles son los siguientes grupos de fármacos que se consideran como quimioterapia citotóxica o clásica? Pues aquí ya vamos descartando también. Inhibidores de tirosina sinasa, no, son específicos, no me interesa. Antimetabolitos como metotrexato, sí, ese sí me interesa y mucho. Anticuerpos monoclonales, ya desde que ven anticuerpos, ustedes descarten que es citotóxico. Entonces sería los antimetabolitos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción principal de los agentes alquilantes? Por ejemplo, la ciclofosfamida. ¿Interfieren con los microtúbulos en la fase M? Pues puede ser, a lo mejor, no sabemos. ¿Forma enlaces covalentes en el ADN impidiendo su replicación? Pues sí, me suena más coherente. ¿Y bloquean la acción de las topisomerasas? Pues no necesariamente. Entonces, ¿cómo actúan los alquilantes? Los alquilantes justamente hacen eso, alquilan. ¿Y qué es una alquilación? Pues una unión de dos moléculas para que no funcione ninguna reacción. Entonces, cuando ustedes vean mecanismo de principal de alquilantes o de la ciclofosfamida,
Va a ser uno que tenga que ver con enlaces covalentes, y específicamente con el ADN. No va a actuar en los microtúbulos y menos va a actuar en la topoisomerasa. Va a actuar específicamente en el ADN, ¿vale? ¿Qué fármaco se asocia con cardiotoxicidad que puede manifestarse incluso de forma tardía? Pues como dijimos que las antraciclinas. ¿Y cuál de acá es la única antraciclina? La sacamos por descarte. El metotrexato dijimos que era un antimetabolito y el cisplatino, su nombre dice, es un derivado del platino. Entonces la doxorubicina es la única. Entonces también para que como que digan, ah, pues la doxorubicina es la única antraciclina. Va. Y pues en general creo que es todo. Vamos a buscar unas más como para la parte de las, por ejemplo, esta que es de la quimioterapia inmunológica. Pues sabemos que nada más vamos a ver de la PD-1 y de la CTLA-4, los que van dirigidos a los linfocitos T, ¿vale? ¿Qué otro tenemos? Por ejemplo, el objetivo principal de la quimioterapia neoadyuvante. Ah, pues dijimos que va a ser muchísimo antes de la cirugía. A lo mejor no muchísimo, pero sí antes de la cirugía. Entonces, ¿cuál es su objetivo principal? Disminuir el tamaño tumoral. Con que vean antes de una cirugía, ya es neoadyuvante, ¿vale? Vamos a ver qué otra. Mm, por ejemplo, esta es otra que a lo mejor no se los tienen que saber. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál de los siguientes fármacos es un anticuerpo contra el receptor PD-1? Es innecesario que no sepamos este nombre, pero pues te las dejo como para que, pues por si lo ven, les suene, ¿no? Porque se da la antinoplasia. Por ejemplo, estas son las interacciones, porque vigilamos el uso concomitante de anticoagulantes como la warfarina con la quimioterapia. Pues porque pueden alterar el metabolismo hepático y modificar el INR, que es un marcador para la coagulación. Ujú. No porque necesariamente tengan una interacción, pero sí porque alteran el metabolismo de muchas cosas. Vimos que pueden provocar insuficiencia renal y hepática. Entonces, son como cosas generales que a lo mejor les pueden sonar cuando lean las preguntas y lean las opciones. Por ejemplo, lo que dijimos de que por qué producen alopecia, pues porque afectan especialmente células en rápida división, incluyendo las del folículo. Precauciones especiales, pues dañan el ADN de células sanas y hay exposición accidental, por eso también es como tener sus precauciones con esto. ¿Qué implica que un fármaco antineoplásico tenga categoría de alto riesgo en el embarazo? Pues porque conlleva un potencial teratógeno elevado, ujú, sobre todo en el primer trimestre. Y pues sería prácticamente todo. Aquí, por ejemplo, tenemos lo de la inhibición de la CTLA-4. Echen un vistazo a las Sankis. Y pues creo que es todo lo que necesitamos saber de la quimioterapia antineoplásica. Pues espero les haya ayudado, que sí, como que la hayan entendido, que se queden como lo importante. Y pues sobre todo, pues que sepan contestar el examen, ¿no? Y que se les quede para la vida también, que es como lo más importante que necesitamos saber. Pues sería todo, chicuelos y chicuelas. Los quiero mucho. Y pues ya, cuídense, lávense la cola. Es que